Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Ya estamos casi en Halloween y como cada año pienso disfrazarme de hombre invisible. Aquí tienen mi disfraz. Niños, ¿han visto qué disfraz de hombre invisible tan barato me he fabricado? Es estupendo para ir a pedir caramelos y decir eso de truco o trato. En fin, estamos en Nueva York y, como podrán oír, el ruido de las obras es ensordecedor. No en vano, nos encontramos en la burbuja inmobiliaria más importante que jamás ha conocido esta ciudad en sus 500 años de historia. Ahora bien, a esa burbuja no le queda mucho para estallar, se lo digo yo. Stacy. ¿Sabes una cosa? El volumen de ventas ha caído un 20%. Y una caída así en el volumen de ventas suele presagiar un desplome de los precios. Es lo que tiene el mercado inmobiliario, que como las tasas de interés están cercanas al 0% y vivimos en una galaxia paralela en el planeta de los intereses cero, que nos permite endeudarnos sin que nos cueste dinero, nos creemos que las fuerzas de la economía jamás volverán a actuar y nos empeñamos en negar la realidad. Exacto. Por ejemplo, en el caso de Vancouver, el volumen de ventas ha caído un 33%. Pero bueno, en relación con este despropósito monetario que ha generado la burbuja que tenemos un titular alucinante que bien podría haberse sacado directamente de Kaiser Report. El artículo es de Andy Zee, que para quienes no lo recuerden, seguramente los más jóvenes, era el economista estrella de Morgan Stanley en la región de Pacífico y el experto al que citaba toda la prensa económica hasta que, gracias a un correo electrónico interno, descubrimos que lo habían despedido por contar. ¿La verdad? La verdad. Contó que se blanqueaba dinero a través de Singapur. La verdad nos mete en problemas. No nos hace libres, nos mete en problemas, en serios problemas. Efectivamente. Pues bien, vamos a ver el titular en cuestión. Los creadores de las economías burbuja deben pagar por sus pecados. Efectivamente. Andy Zee hace referencia a la política monetaria que se está poniendo en práctica en Occidente, fundamentalmente al amparo de la Reserva Federal, y que no ha dejado de crear constantes ciclos de auges y desplomes. Por cada auge que se crea siempre se dice que esa subida acabará traduciéndose en algún tipo de inversión de capital en la economía real. Pero al final nunca sucede así, cada vez terminamos pasando al desplome. Las fichas del casino acaban en manos de menos jugadores. Cada vez menos jugadores tienen más fichas. Así es. El poder va acumulándose en la élite más selecta y encima esa élite modifica la ley para poder acumular aún más poder y riqueza. Los intereses cero no ayudan a nadie, solo a esa élite privilegiada. Por tanto, Andy Zee tiene razón cuando dice que esa gente tiene que rendir cuentas. Todas las protestas que hay en el mundo, los movimientos Ocupa Wall Street o las vidas de los negros importan, la primavera árabe o las revueltas en Francia, vienen generadas por una misma causa, el descontento de la sociedad con las políticas de los bancos centrales, que permiten que la élite más selecta continúe robando para seguir acumulando poder, por ejemplo, mediante cambios legislativos que atentan contra la Constitución y el Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que no resulta de aplicación ni para Wells Fargo ni para Warren Buffett, que al sentirse parte de la élite se creen con derecho a chuparnos la sangre y a vender nuestros órganos en eBay sin que a nadie parezca importarle. Y además, Oriente y Occidente van de la mano en este despropósito monetario. Lo que cuenta Zee es que en Occidente existe un exceso de consumo, un consumo forzado, mientras que en Oriente, China y Japón, los que son forzados son los ahorros, con un índice de ahorros en Asia Oriental 10 veces superior al que hay en Occidente, que genera descapitalización en Occidente y destrucción de capital en Oriente, donde los índices de ahorros ascienden al 50% en China o al 21% en Japón. Hay demasiados ahorros, demasiados edificios en construcción, demasiados proyectos ferroviarios, demasiadas autopistas. Y eso es igual de malo que el exceso de apartamentos de lujo que tenemos aquí. Bueno, no es tanto que haya un exceso de ahorros como que la economía mundial ha sido alterada para que esos billones de dólares acaben en Asia, donde están generando una obesidad financiera que hace que el capital se destine a proyectos desmesurados como los apartamentos de lujo que se están construyendo en Londres y Nueva York, en los que nadie va a poder vivir jamás. Ya lo vimos en 1998 en Singapur, coincidiendo con la crisis financiera asiática. Y ahora nos espera algo parecido. En Londres, por ejemplo, el Brexit va a hacer que
La libra se desploma. ¿Recuerdas cuando la prensa británica se reía de la caída del rublo y se vanagloriaba de la grandeza del Reino Unido como nación? Pues ahora resulta que la libra es la divisa con peor rendimiento de todas. Y todo por haber cometido la estupidez de votar a favor de una decisión como el Brexit, que le ha concedido un poder autoritario y dictatorial a ese Gengis Khan con falda que es Theresa May. Están tan agradecidos que, gracias a la bajada de la libra, van a poder exportar todo lo que producen, aunque esa producción se limite a pasta de levadura y cojines con forma de caca. Eso es lo bueno de que estemos en Estados Unidos, que podemos decir ese tipo de cosas. Por cierto, hace unas semanas una libra se cambiaba por 1,33 dólares. Ahora se cambia por 1,27, o sea que la divisa británica sigue en caída libre. Pero bueno, volviendo al titular que veíamos antes, los creadores de las economías burbuja deben pagar por sus pecados, la noticia está publicada en The South China Morning Post y su autor no puede decirse que sea un economista de los llamados alternativos. Por eso yo pensaba que iba a ser mucho más suave en su análisis y que no utilizaría esa terminología tan propia de Kaiser Report y que también funciona en Estados Unidos, donde todo candidato a la presidencia ha de decir que ama a Dios y a la Biblia, que los malos han de pagar por sus pecados, etcétera. Sin embargo, vamos a fijarnos en la última frase del artículo. Sí señala que la gente está molesta con el hecho de que los banqueros de Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, etcétera, hayan podido irse de rositas, pero que por encima de todo la culpa de todo la tienen los banqueros centrales, que se lo permitieron y que son los que tienen que rendir cuentas. El problema es que la mayoría de la gente, salvo aquellos que vean Kaiser Report, claro, no es consciente de ello, de que los banqueros centrales también han tenido su cuota de responsabilidad en todo esto. Vamos a ver las dos últimas frases del artículo. En la época feudal, los reyes cortaban la cabeza a los ministros que los defraudaban. En el siglo XXI se hace necesario algo similar. Pues claro. Quienes roben capital merecen la pena capital. Ahora bien, ¿sabes qué es lo más increíble de todo? Que Estados Unidos dedique la mitad de su presupuesto al Departamento de Defensa y a las armas de destrucción masiva, entre 1,5 y 1,6 billones de dólares, matando civiles como locos en Irak para engrosar las arcas de los contratistas de defensa. Ellos son los que manejan a su antojo la pena capital, ejecutando a aquellos chicos negros del sur que se atreven a alzar la voz en una manifestación. Ellos son los que controlan esa maquinaria mortífera que actúa fuera y dentro del territorio estadounidense y que arma hasta los dientes a la policía y a la CIA. Ahora han llegado incluso a espiar a aquellos que tengan una cuenta de Yahoo. Es una pesadilla distópica, cuando los únicos que merecen ir a galeras y morir decapitados son Jamie Dimon, Warren Buffett, John Stumpf y el resto de terroristas financieros que siempre se van de rositas, en este zoológico del terrorismo en el que se ha convertido Estados Unidos, donde se puede robar un montón de miles de millones de dólares sin recibir castigo de nadie. Todo lo más, un par de palmaditas en la espalda de Hillary antes de pedir más dinero para la campaña presidencial. ¡Dios mío! ¿Dónde estás? ¡Necesitamos tu ayuda! Hay un gráfico, creo que lo publicó la revista Nation, que pone de manifiesto todos los fondos del programa de compra de activos problemáticos que han ido a parar a Hillary Clinton. La cosa funciona así. Si parte de esos fondos fueron a parar a Goldman Sachs, los trabajadores del banco le han concedido una parte X de esa cantidad a Hillary Clinton. De hecho, la revista calculaba la cifra exacta. O sea que cuando Hank Paulson le suplicó al Congreso la concesión de $1 billón, resulta que ese dinero fue a parar a Hillary Clinton y a sus amigos de la isla de Lesbos. Enseguida vemos otro titular sobre los bancos centrales. Recordemos que NDC era el responsable de economía de Morgan Stanley en la región Asia-Pacífico. Pues bien, vamos a ver ahora qué dice Bill Gross, que dirigía un fondo de pensiones de $1 billón llamado PIMCO y que ahora representa a otro fondo, Janus Capital, que mueve solamente, entre comillas, 1.000 millones. Toda esa gente está relacionada entre sí y sabe perfectamente la que se nos viene encima. Podemos asistir al espectáculo de payasos que hay montado en Estados Unidos, o más bien de payasos armados, ahora que se ha visto recientemente a un payaso armado por las calles de Nueva York. ¿Qué pasa, que ahora los payasos Sí, van aunque armados? no era más que un engaño. Es posible. No sería James Cramer. En fin, vamos a ver el titular sobre Bill Gross. Bill Gross afirma que el Bitcoin y la cadena de bloques pueden contrarrestar a los bancos centrales. Según el multimillonario gestor de bonos Bill Gross, las nuevas tecnologías financieras como el Bitcoin pueden resultar cada vez más atractivas para los inversores como protección frente a las políticas de intereses cero e intereses negativos de los bancos centrales que amenazan al capitalismo.
mucha gente se limita a ver las noticias de la CNBC o de los medios dominantes del cinturón industrial que reflejan una realidad en la que todo marcha estupendamente, no tenemos que preocuparnos por nada y la economía crece. Sin embargo, aquí tenemos a dos voces autorizadas de este mundillo que nos advierten del apocalipsis que se nos viene encima. El Bitcoin es el asesino silencioso de los bancos centrales. Andy Xie dice que los bancos centrales deben rendir cuentas por las burbujas que han creado. Pues bien, ahí es donde entra en juego el Bitcoin, que servirá para acabar con la idea que tenemos de los bancos centrales. Sobre todo ahora que ya ha quedado patente que están totalmente politizados y que trabajan al dictado de la cleptocracia, la caquistocracia, los miembros menos preparados de la sociedad, los Warren Buffett de turno y los mentirosos compulsivos y ladrones que dominan el panorama económico y político. Vamos a ver qué más dice Bill Gross. Las políticas de la Reserva Federal, el Banco de Japón y el Banco Central Europeo están acabando con modelos de negocio históricos que fomentan los ahorros, la inversión y el crecimiento económico. Volviendo al artículo de Andy Xie, titulado "Los creadores de las economías burbuja deben pagar por sus pecados", de él se desprende que vivimos casi en un casino gulag. De hecho, el propio Bill Gross asegura que los banqueros centrales de Occidente operan como los dueños de un casino. Y ya sabemos que en los casinos, mientras la gente siga doblando sus apuestas, siempre ganará la banca. Es como un casino de Las Vegas, pero donde lo único que se pone de comer son gachas. Se trata del peor casino posible, el casino gulag. En Occidente tenemos un exceso de consumo, un consumo forzado, mientras que en Oriente los que están forzados son los ahorros. En las granjas de foie gras del sur de Francia obligan a los gansos y las ocas a tragarse toda la comida que les dan para alimentar al máximo sus hígados, que luego se extraen y se venden en forma de paté. Pues bien, del mismo modo, en Estados Unidos tenemos un consumo forzado que está dando lugar a toda una generación de ciudadanos obesos cuyos órganos se venden en eBay para que Warren Buffett pueda sacarse un dinerillo. En fin, tenemos que irnos. De acuerdo, en la segunda parte hablaremos con Jim Rickards. Sí, ya tengo ganas, no se lo pierdan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. ¿Les gusta Jim Rickards? A mí sí. Y siempre espero ansioso a que saque un nuevo libro. Pues bien, aquí tenemos el último, titulado Camino a la ruina. Es estupendo. Bienvenido de nuevo, Jim. Gracias, Max. Es un placer estar con usted. Con leerse la contraportada, la entrevista ya está casi hecha. Hay ruido de sables en la élite mundial. Las señales de una crisis financiera mundial son inconfundibles. Esta vez la élite tiene un plan audaz para protegerse de los efectos de su acumulación de dinero, restringir las operaciones del sistema financiero internacional cuando estalle la crisis. Vamos, que lo que viene a decir usted es que las élites ya prevén una nueva crisis. En el 2014, las agencias de vigilancia empezaron a emitir advertencias a un selecto grupo que se prepara para la catástrofe que se nos viene encima. De la forma en la que usted lo plantea, parece las élites contra el resto. Sí, esto no es una cosa de derecha contra izquierda o de conservadurismo frente al liberalismo. Esas distinciones son engañosas a día de hoy. Lo que tenemos más bien es una lucha de la élite contra el resto, por lo que tiene toda la razón, Max. El libro constituye el tercer volumen de una serie de 4 titulada Los 4 jinetes del apocalipsis monetario. Están Guerras de divisas, La muerte del dinero y ahora ha salido el tercero, Camino a la ruina. El primero, Guerra de divisas, se publicó en el 2011 y lo cierto es que en el 2016 mucha gente me pregunta ¿cómo sabía usted en el 2011 que iba a estallar una guerra de divisas? Pues bien, la respuesta está clara. La actual guerra de divisas es la misma que estalló en el 2010. La muerte del dinero, que se publicó en el 2014, habla extensamente de ello y de los derechos especiales de giro, que ahora se han convertido en un tema de rabiosa actualidad. Y la gente me pregunta lo mismo. ¿Cómo fue capaz de intuirlo usted hace 2 años? Pues gracias a las señales que ya estaban ahí. Y lo mismo sucede con Camino a la ruina. Puede decirse que el libro es una gran predicción, pero todo lo que predigo en él ya es una realidad. Ya se han hecho todos los planes, aprobado todas las leyes. Las élites se señalan las unas a las otras, aunque para darse cuenta de ello hay que ser un loco de las finanzas como yo, porque para eso hace falta acceder al 20º nivel de la web del FMI, leerse el informe anual del Banco de Pagos Internacionales, entrar en el 4º nivel documental de la reunión del G20, que emite un comunicado final, pero que lleva anexos 28 documentos de más de 40 páginas cada uno, etc. Hay que profundizar en todo eso para encontrar esas señales y darse cuenta de que el plan ya está ahí. Mire, la diferencia
está en lo siguiente. En 1998 Wall Street rescató a un fondo de cobertura, mientras que en el 2008 el Banco Central rescató a todo Wall Street. Ahora bien, siguiendo con esas diferencias de 10 años, aunque el problema podría surgir mañana mismo, ¿quién va a rescatar a los bancos centrales? Cada rescate es mayor que el anterior. ¿Y qué hay mayor que el Banco Central? Solo una institución, el FMI, que es quien va a emitir esos derechos especiales de giro. Lo que pasa es que llegar ahí va a ser difícil. Mire, el pánico surge cuando todo el mundo quiere recuperar su dinero. Pues bien, en 1998 todo el mundo recuperó su dinero y en el 2008 sucedió lo mismo. Pero esta vez ya no va a ser así. Van a restringir el sistema, cerrar bancos, cajeros automáticos y mercados bursátiles, mientras que los fondos del mercado monetario suspenderán las amortizaciones. Y no estamos hablando de una hipótesis. Todas las leyes y normas se hacen eco de ello. Las élites se señalan las unas a las otras y muchos inversores van a acabar, pero que muy mal. Hay un vídeo estupendo en Internet que dura 2 horas y 40 minutos y en el que se muestra una animación en tiempo real del hundimiento del Titanic. Lo interesante del vídeo es que durante la primera hora no sucede nada. El agua ya ha empezado a entrar en el barco, pero nadie tiene miedo. La cosa solo empieza a cambiar a partir de la segunda parte. Pues bien, da la sensación de que en el 2008 la economía mundial chocó con un iceberg y desde entonces y hasta el día de hoy es como si estuviéramos en la primera hora del hundimiento del Titanic. Se sabe que algo malo ha pasado, pero nadie hace nada al respecto, cuando encima está íntimamente relacionado con lo que ocurrió en el 2008. Y ahora nos enfrentamos a las verdaderas consecuencias de todo. ¿No es así? Exactamente. ¿Qué fue lo que hizo la Reserva Federal a principios del 2008? Pues expandir su balance general de 800.000 millones a 4,2 billones. Y para conceder esos rescates, reliquidó 10 billones de dólares mediante permutas con el Banco Central Europeo. Si la Reserva Federal hubiera hecho que su balance general volviera poco a poco a la normalidad, a los 800.000 millones de antes, yo habría sido el primero en darles la enhorabuena por salvar el sistema. Pero no lo hicieron. De hecho, el balance general sigue estando en los 4,2 billones. Ahora bien, ¿qué tienen pensado hacer cuando estalle la próxima crisis? ¿Subir a 8 billones, a 12 quizás? Los monetaristas modernos no le ven ningún problema a esa medida, que desde luego es factible desde el punto de vista legal. Sin embargo, yo creo que existe un límite de confianza que no se sabe muy bien en qué nivel está, aunque acabaremos descubriéndolo, y lo peor de todo, por las malas. El caso es que la próxima crisis va a ser mayor que los propios bancos centrales, que tendrán que recurrir al FMI, entidad encargada de emitir esos derechos especiales de giro a los que yo denomino dinero mundial, un término que ellos se niegan a utilizar porque asusta a la gente, pero que define perfectamente lo que es. De acuerdo. Luego seguimos hablando del tema, pero antes me gustaría hacer una pequeña digresión. Lo bueno de sus libros es que ofrecen un contexto y unas referencias históricas que proporcionan un montón de información. El libro hace una estupenda diferenciación de las 4 grandes escuelas económicas que existen. Lo que pasa es que ahora parece ser que entramos en un periodo posterior a esas 4 grandes escuelas que han quedado obsoletas. Las 4 escuelas en cuestión son la clásica, la austriaca, la keynesiana y la monetarista. Sí. Son las escuelas que tenemos desde hace décadas. Usted señala que la teoría que dominará la economía en el futuro será la economía conductual. La teoría de la complejidad. La teoría de la complejidad. La teoría de las inferencias causales. La ciencia no deja de avanzar, Max, y para darnos cuenta de ello, tenemos que retrotraernos a Isaac Newton. Newton tenía una visión mecánica del universo que se vio derrocada a principios del siglo XX por las teorías de Albert Einstein. Sin embargo, eso no convierte a Newton en un tonto. De hecho, es uno de los mayores genios de todos los tiempos, pero la ciencia avanza. Y con la economía pasa igual. La teoría clásica y la teoría del libre comercio de David Ricardo no se sostienen en varios aspectos. La ventaja competitiva solo funciona si se tienen unos factores de producción inmóviles. Sin embargo, cuando estos factores son móviles, cuando el capital puede moverse a donde se encuentra la mano de obra, entonces hay alguien que sale perdiendo claramente, lo que significa que la ventaja competitiva se puede crear. Esa es la teoría clásica. Pasemos a la austriaca. La escuela austríaca ha contribuido con muchas cosas, pero tiene un pequeño problema. No tiene en cuenta más que el dinero, con cuya importancia estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ignora los aspectos conductuales y la velocidad monetaria, por lo que tampoco se sostiene. Por cierto, no es mi intención menospreciar ninguna teoría. Todas las escuelas han aportado algo. Lo que yo digo es que hay muchos factores más que tener en cuenta. Ahora el keynesianismo. La verdad es que yo soy un gran admirador de John Maynard Keynes, no de la economía keynesiana, con la que el economista tiene muy poco que ver. La economía keynesiana fue inventada por Paul Samuelson del MIT en 1947.
y es la que ha generado todas las pérdidas, el caos y las finanzas gubernamentales corruptas que tenemos. Keynes era más bien pragmático, pero desgraciadamente sus seguidores e ideólogos están completamente alejados del mundo real. Y por último, el monetarismo. El monetarismo funciona en la teoría, no en la práctica. La teoría cuantitativa del dinero establece que la cantidad de dinero multiplicada por la velocidad monetaria es igual al PBI nominal, desglosado en componentes reales e inflacionistas. El problema es que Milton Friedman dio por hecho que la velocidad monetaria era constante, y si una de las variantes es constante, la otra puede ajustarse al alza o a la baja y obtener el PBI nominal que uno quiera. Pero esa premisa es incorrecta. La velocidad monetaria no es constante. Si los bancos centrales se empeñan en ampliar la oferta monetaria, pueden hacerlo todo lo que quieran. Ahora bien, lo que no pueden controlar es el comportamiento, salvo manipulando y mintiendo, que es se están haciendo. De acuerdo. Las predicciones que ha hecho usted en su análisis de la economía y de lo que podría depararnos el futuro se están haciendo realidad. Por ejemplo, hace un par de años, usted ya vaticinó que China aumentaría su grado de implicación con los derechos especiales de giro. Sí. Y eso es lo que está pasando ahora. Usted dijo que a China no le interesaba tanto ser dueña de la divisa de reserva mundial como adquirir una mayor representación en la cesta de los derechos especiales de giro. Efectivamente. Que es justo lo que está sucediendo. En los años 60, Tom Wolfe escribió Ponche de ácido lisérgico, en el que popularizó la siguiente expresión: o se está dentro del autobús o se está fuera. Pues bien, hasta hace poco China estaba literalmente fuera del autobús de los derechos especiales de giro, pero ahora ya está dentro. El yuan no está ni siquiera cerca de convertirse en la divisa de reserva mundial. Está a décadas de distancia de ese estatus o incluso a más. Pero los derechos especiales de giro ya son una divisa de reserva. No la más grande, pero sí una importante que no deja de crecer. Y lo que ha hecho China ha sido subirse a ese autobús de los derechos especiales de giro. Conviene recalcar que cuando nos referimos a la próxima crisis, no estamos hablando a 10 o 15 años vista. Con suerte podremos diferirla un máximo de 2 años, aunque es posible que esté ahí mañana mismo. El caso es que en todo el mundo solo hay un balance general limpio, el del FMI, que va a tener que inundarlo todo de derechos especiales de giro. El FMI es consciente de ello y sabe que le hará falta el apoyo de China. Por cierto, el yuan no cumplía los criterios del FMI para entrar en la cesta de los derechos especiales de giro. Sin embargo, por motivos políticos, la institución decidió no aplicar esos criterios para que la divisa china pudiera entrar y contar con el apoyo del gigante asiático cuando llegue el momento adecuado. De acuerdo. Me gustaría aprovechar el tiempo que nos queda para hablar de un tema. Sus libros no solo hacen un repaso a la historia y analizan la situación actual y futura, sino que además su autor, una persona tan respetada en el mundillo como usted, no ha tenido problema en hacer una referencia ocasional a la cultura pop. Me refiero a cuando habla del escritor Kurt Vonnegut, uno de cuyos libros más conocidos, titulado Cuna de Gato, habla del Hielo 9. Por cierto, esa es una de las razones que deberían animarlos a comprar Camino a la Ruina, un excelente regalo para las próximas Navidades. El caso es que esta fase de la crisis va a manifestarse de una forma muy distinta a la anterior. Sí. Háblenos de eso del Hielo 9. ¿Jim? Espero que los lectores de mi libro también se lean Cuna de Gato, una obra fantástica que sirve además para entender mejor lo que explico en Camino a la Ruina. Cuna de Gato es una novela de ficción de Kurt Vonnegut en la que se representa el concepto del hielo 9, un isótopo de la molécula de agua, H2O, pero ligeramente distinto a ella, que hacía que si una molécula de hielo 9 entraba en contacto con otra de agua normal, convertía esta última en hielo, y este nuevo hielo convertía también en hielo a la siguiente molécula. Ahora bien, el proceso no era inmediato. Las moléculas, que se guardaban en viales, eran como un arma de destrucción masiva. Si se arrojaba una sola molécula de hielo 9 al agua, todo el planeta acabaría congelándose. Pues bien, yo utilizo ese concepto como metáfora para explicar cómo van a volver a congelar el sistema. En 1998 emitieron moneda y acabaron devolviendo el dinero, y en el 2008 volvieron a hacer lo mismo. Pero en el 2018, por no decir antes, incluso mañana mismo, cuando estalle la crisis, no van a poder emitir toda esa moneda, y por lo tanto no van a poder devolver el dinero que quedará congelado. Y el problema es que eso es como el hielo 9, que no deja de extenderse. Pongamos que los fondos del mercado monetario se gastan sus amortizaciones, una práctica que hasta hace muy poco era ilegal, antes de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos cambiara la normativa, aunque mucha gente no lo sepa. Lo que hace posible que ahora los fondos del mercado monetario actúen como los fondos de cobertura y puedan cerrar las puertas. Pues bien, ¿qué pasará cuando esos fondos se gasten sus amortizaciones y la gente intente recuperar su dinero y no pueda? Que tendrán que vender acciones, por lo que también tendrán que cerrar la bolsa. Y cuando cierren la bolsa, ¿qué harán? Pues vender bonos. Y entonces tendrán que cerrar el mercado de deuda, etcétera. Por eso digo que es como el hielo 9, porque al final se acabará congelando todo el sistema. La hipótesis del libro dice que, como toda el agua del mundo está conectada, con una sola molécula de hielo 9 puede congelarse el planeta entero. Exactamente, así es. Pues bien, del mismo modo actualmente vivimos en un mundo financiero globalizado en el que toda unidad contable está conectada de alguna forma, ya sea a través de un banco central o de una empresa, con los bancos y los bancos centrales. Por tanto, si se cierra el sistema monetario internacional, ya vimos en la última crisis en Europa que los bancos centrales rebajaron la cantidad máxima diaria que se podía sacar de la cuenta de 600 a
a 200 euros. Sí. Una decisión que tomaron sin consultar a nadie. Reprogramarán los cajeros para que podamos sacar quizá $300 diarios para pagar la comida y la gasolina, pero eso será todo. Los bancos estarán cerrados. Ahora bien, no se puede cerrar parte del sistema financiero sin cerrarlo íntegramente, porque la gente migrará a la primera ventana que encuentre abierta, aunque tarde días, semanas o meses en hacerlo. Por cierto, ya verá como cuando eso suceda, las autoridades dirán que se trata de algo temporal. Recuerde que cuando en 1971 Nixon cerró la ventana del oro, supuestamente no acabó con la norma del oro como tal. Solo dijo que iba a suspender temporalmente la conversión de dólares a oro. Pues bien, 45 años más tarde seguimos en teoría sin haber puesto fin a la norma del oro. Pero ya tenemos un indicio de ello, los intereses negativos, que son, por así decirlo, una forma atenuada de apocalipsis. Los intereses negativos hacen que si una persona ingresa $100.000 en el banco, cuando venza su depósito, en lugar de recibir más dinero por los intereses, reciba menos, pongamos 99.000. El banco le habrá quitado $1.000. Pues bien, una forma muy sencilla de evitarlo es sacar todo el dinero del banco, almacenarlo en un lugar seguro, y de esa manera, cuando lo saquemos, seguiremos teniendo esos $100.000. Las autoridades lo saben y son conscientes de que imponiendo los intereses negativos harán que la gente saque su dinero del banco, por lo que habrá que ir eliminando en parte el dinero en efectivo, algo que ya estamos viendo, por ejemplo, con la retirada paulatina de los billetes de 500 euros, e incluso Larry Summers ha propuesto retirar el billete de $1.000. La gente se cree que puede ir al banco cuando quiera y sacar fácilmente su dinero, cuando eso no es así. Si en Estados Unidos una persona intenta sacar $4.000, el banco envía un informe de actividad sospechosa a la unidad de delitos financieros que meterá a esa persona en la lista, como a los terroristas, traficantes de droga o evasores de impuestos, tratándola como a un delincuente más que como a un ciudadano. Lo que están haciendo es obligar a todos a meterse en una especie de redil bancario digital, análogamente a como se hace con el ganado en los mataderos. Insisto, el libro es un excelente regalo para estas Navidades. Jim Ricas, muchas gracias. Gracias, Max. De nada. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Jim Ricas, autor de Camino a la Ruina. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.